El millonario invita a su ex a su boda para humillarla, pero ella llegó con 3 niños idénticos a su padre. Un acto de arrogancia desencadena verdades ocultas. El sol despuntaba sobre los rascacielos de cristal del distrito financiero de Monterrey. Derramando luz sobre una ciudad de contrastes, Elena Garza observó el amanecer desde la ventana de su modesto apartamento en la colonia Mitras, mientras preparaba el desayuno para sus 3 hijos. A sus 35 años, su rostro conservaba una belleza serena que los años de lucha solitaria no habían logrado marchitar, aunque pequeñas líneas de expresión comenzaban a formarse alrededor de sus ojos oscuros, testigos silenciosos de noches en vela durante la residencia médica y la crianza simultánea de trigémelos. «Rafael, Gabriel, Miguel, el desayuno está listo», llamó con voz firme pero cálida, la misma que utilizaba con sus pequeños pacientes en la clínica pediátrica donde trabajaba. El sonido de pies descalzos resonó por el pasillo. 3 rostros idénticos, con ojos almendrados y mandíbulas definidas que no habían heredado de ella, aparecieron en la cocina. A sus 8 años, los trigémelos Garza eran la viva imagen de un hombre que nunca habían conocido, un fantasma cuyo apellido Elena había borrado cuidadosamente de sus vidas. «Mamá, ¿podemos pasar por la librería después de la escuela?», preguntó Rafael, el más decidido de los 3, mientras untaba mermelada en su pan tostado. Elena sonrió. «Veremos si salgo temprano de la clínica. Si no, le pediré a la tía Lucía que los lleve». Mientras servía leche en 3 vasos idénticos, Elena se permitió un momento de contemplación. 9 años atrás, había regresado a Monterrey con el corazón destrozado y un embarazo de 3 meses que cambiaría su vida para siempre. La ciudad que había sido testigo de su amor universitario ahora representaba su redención profesional y personal. A 20 kilómetros de distancia, en una mansión de San Pedro Garza García, el barrio más exclusivo de la ciudad, Alejandro Cantú Montemayor se ajustaba el Rolex de platino mientras contemplaba el mismo amanecer desde la terraza de su ático. A sus 37 años, su figura imponente reflejaba el poder del imperio inmobiliario y tecnológico que dirigía. Su rostro, cincelado con rasgos aristocráticos heredados de generaciones de poder, permanecía impasible mientras repasaba mentalmente los pendientes del día. «El sastre llegará a las 11 para el ajuste final del traje», anunció la voz de doña Mercedes, su madre, quien a pesar de sus 68 años mantenía un control férreo sobre cada aspecto de la vida familiar, incluida la inminente boda de su único hijo. «Puedo gestionar mi propia agenda, madre», respondió Alejandro sin voltear a mirarla, manteniendo su vista en la expansión urbana que se extendía como un recordatorio tangible del alcance de su influencia. «No cuando se trata del evento social más importante del año», replicó ella, acercándose con pasos medidos, su cabello perfectamente teñido y su traje sastre de diseñador italiano contrastaban con la frialdad calculadora de sus ojos. «El matrimonio con Isabela asegurará la alianza con los Cortés y expandirá nuestras conexiones políticas. Solo necesitamos que cumplas con tu parte». Alejandro conocía perfectamente cuál era su parte: proporcionar herederos, continuar el linaje, mantener intacto el apellido Cantú. La presión por producir descendencia se había intensificado desde que cumplió los 35, y su compromiso con Isabela Cortés, hija de un influyente político, era el resultado de años de sutil manipulación materna. «¿Has confirmado la lista final de invitados?», preguntó doña Mercedes, cambiando de tema ante el silencio de su hijo. «Mi asistente se encargó. Todo está en orden», respondió mecánicamente, aunque un pensamiento inquietante cruzó su mente. La recurrente pesadilla que lo atormentaba desde hacía semanas en ella se encontraba en el altar, y al decir sí, aparecía el rostro de otra mujer, una que había enterrado en su memoria 9 años atrás. Más tarde ese mismo día, mientras revisaba documentos en su oficina revestida en caoba y mármol, Alejandro recibió una llamada de Carlos Mendoza, su amigo de universidad y ahora director del hospital universitario. «Alejandro, ¿recuerdas a Elena Garza?», preguntó Carlos sin preámbulos. El bolígrafo Montblanc que sostenía quedó suspendido sobre el papel. El nombre provocó un escalofrío que recorrió su columna. «Vagamente», mintió con voz controlada. «¿Por qué?». «La vi ayer, ha regresado a Monterrey, es pediatra ahora. Trabaja en la clínica del sector Santa Catarina. Pensé que te interesaría saberlo»,
considerando vuestra historia. Alejandro guardó silencio por un instante que pareció eterno. Gracias por la información, respondió finalmente, colgando antes de que su amigo pudiera añadir algo más. Se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba la ciudad. Elena Garza, el nombre que había intentado borrar de su memoria durante años, su primer y único amor verdadero, sacrificado en el altar de las expectativas familiares y la ambición. Tomó una decisión impulsiva, totalmente impropia de su carácter calculador. Llamó a su asistente. «Patricia, necesito que agregues un nombre a la lista de invitados a la boda», ordenó con voz firme, que no admitía cuestionamientos. «Elena Garza, trabajaré personalmente en la dirección». Lo que Alejandro no podía imaginar mientras redactaba la nota que acompañaría la invitación era que aquella decisión, tomada como un acto de cierre y quizás de crueldad calculada, desencadenaría un terremoto que sacudiría los cimientos de su cuidadosamente construido mundo de privilegios, y a kilómetros de distancia, mientras Elena revisaba la garganta enrojecida de un paciente infantil, ignoraba por completo que la brecha entre sus dos mundos estaba a punto de colapsar. Arrastrada por la fuerza imparable de la verdad y la sangre, el sobre de papel marfil con ribetes dorados parecía fuera de lugar entre las facturas y la correspondencia cotidiana. Elena lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo su peso como si contuviera plomo en lugar de papel. No necesitaba abrirlo para saber de dónde provenía. El emblema grabado de los Cantú en el reverso era inconfundible, un recordatorio de un mundo al que una vez había intentado pertenecer. Con manos temblorosas, rompió el sello. La invitación estaba impresa en papel hecho a mano, con letras de caligrafía impecable. Alejandro Cantú Montemayor e Isabela Cortés Vidal solicitan el honor de su presencia en su enlace matrimonial. Pero lo que hizo que su estómago se contrajera fue la nota manuscrita adjunta. La caligrafía angulosa y autoritaria que Elena recordaba tan bien enviaba un mensaje claro. «Quizás ahora puedas ver lo que perdiste al no adaptarte a las expectativas de la familia Cantú». «Maldito arrogante», murmuró, rompiendo la invitación en pedazos que dejó caer en el bote de basura de la cocina. La rabia inicial dio paso a una sensación más profunda y dolorosa cuando observó las fotografías de sus hijos en la pared. 3 sonrisas idénticas, 3 pares de ojos que eran espejos perfectos de los de Alejandro. Tenía derecho a mantenerlos separados de su herencia, de su apellido, de la mitad de su identidad. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Gabriel, el más observador y sensible de los 3, entró en la cocina con su mochila aún colgada al hombro. «Mamá, ¿estás bien? ¿Tienes los ojos brillantes?», dijo, estudiándola con una mirada demasiado perceptiva para un niño de 8 años. Elena se apresuró a secarse una lágrima traicionera. «Estoy perfectamente, mi amor, solo cansada». Gabriel se acercó al bote de basura, donde los fragmentos dorados de la invitación habían capturado su atención. Sacó un trozo donde se leía claramente el apellido Cantú. «¿Quién es Cantú, mamá?», preguntó con inocente curiosidad. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Nadie importante, cariño, solo un viejo conocido». Más tarde esa noche, después de acostar a los niños, Elena se encontró buscando en un viejo álbum de fotos que mantenía escondido en el fondo de su armario. Las imágenes capturaban momentos congelados de felicidad. Ella y Alejandro en el campus universitario, en la playa, en una café de la calle Morelos, los dos tan jóvenes, tan convencidos de que el amor podía superar cualquier barrera social. «Fuiste un cobarde», susurró a la imagen sonriente de aquel Alejandro de 28 años, antes de que las manipulaciones de su madre y la presión familiar lo transformaran. «¿Qué dirías si supieras que tenemos 3 hijos?» En el otro extremo de la ciudad, Alejandro despertó sobresaltado de otra pesadilla. Siempre la misma secuencia. Elena alejándose por un pasillo interminable, él incapaz de alcanzarla, y luego una sensación inexplicable de pérdida que lo dejaba jadeando en la oscuridad. Se levantó y caminó descalzo hasta el ventanal de su habitación. La ciudad brillaba bajo la luna, aparentemente tranquila, pero él sentía una inquietud creciente desde que había enviado aquella invitación. ¿Por qué lo había hecho? ¿Para demostrarle a Elena su triunfo social o para convencerse a sí mismo de que había tomado la decisión correcta al dejarla ir? Otra vez despierto, la voz suave de Isabela lo sorprendió. Su prometida, con un elegante camisón de seda,
Lo observaba desde la puerta con una mezcla de preocupación calculada y suspicacia. Solo pensaba en los últimos detalles de la boda. Mintió, evitando su mirada. Isabela se acercó y apoyó su cabeza perfectamente peinada en su hombro. «Te noto distante últimamente. ¿Hay algo que debería saber?» Alejandro contempló a la mujer que pronto sería su esposa. Isabela Cortés, educada en Europa, con conexiones políticas impecables, la nuera perfecta según los estándares de doña Mercedes, bella, elegante, ambiciosa y completamente incapaz de hacer que su corazón se acelerara como lo hacía con solo recordar a Elena. «Solo es el estrés», respondió mecánicamente. Isabela lo observó con una intensidad que resultaba incómoda. «Sabes que nuestro matrimonio es más que una simple unión, ¿verdad? Nuestras familias tienen mucho invertido en esta alianza». La frialdad de sus palabras confirmó lo que Alejandro ya sabía, que su matrimonio era una transacción estratégica, no tan diferente de las fusiones empresariales que negociaba diariamente. «Lo sé perfectamente», respondió con igual pragmatismo cuando Isabela regresó a la cama. Alejandro permaneció junto a la ventana. El recuerdo de Elena era como una herida mal cicatrizada que la invitación había vuelto a abrir. ¿Asistiría? ¿Lo enfrentaría después de todos estos años? ¿O simplemente ignoraría su provocación? A la mañana siguiente, los trigémelos desayunaban mientras Elena preparaba sus loncheras. Miguel, el más callado de los tres, observaba con peculiar atención un programa en la televisión. «Mamá, mira», dijo repentinamente, señalando la pantalla donde un reportaje mostraba los preparativos para la boda del año entre el empresario Alejandro Cantú y la socialité Isabela Cortés. El control remoto resbaló de las manos de Elena cuando la imagen de Alejandro apareció en pantalla. Era la primera vez que los niños veían al hombre que era su viva imagen. Los tres quedaron en silencio, sus miradas alternando entre la televisión y el rostro pálido de su madre. Fue Rafael quien finalmente verbalizó lo que todos pensaban. «Mamá, ¿por qué ese señor se parece tanto a nosotros?» Y así, con una simple pregunta infantil, el cuidadosamente construido equilibrio de Elena comenzó a desmoronarse, mientras a kilómetros de distancia, Alejandro Cantú continuaba ignorando que su sangre ya corría por las venas de tres pequeños herederos que pronto sacudirían los cimientos de su existencia privilegiada. La antigua iglesia de Santa Catalina de Alejandría se erguía como testigo silencioso de generaciones de confesiones y plegarias. Elena se deslizó en uno de los bancos traseros, donde la penumbra y el aroma a incienso le ofrecían un refugio temporal de las preguntas insistentes de sus hijos. Llevaba 3 días evadiendo explicaciones claras, improvisando respuestas sobre coincidencias genéticas y rasgos comunes en familias del norte de México, que ni ella misma creía. El padre Joaquín emergió de una puerta lateral, su sotana negra contrastando con su cabello completamente blanco. A sus 65 años, era quizá la única persona en Monterrey que conocía las historias completas de ambas familias. Había bautizado a Alejandro, había sido el confesor de doña Mercedes durante décadas, y también había sido el apoyo espiritual de Elena durante su embarazo solitario. «Has regresado a mi iglesia con el semblante turbado, hija», dijo sentándose junto a ella. «¿Qué tormenta se avecina?» Elena extrajo de su bolso los restos reconstruidos de la invitación. «Alejandro se casa en 2 semanas. Me ha invitado, como una especie de burla». El anciano sacerdote estudió la invitación y la nota manuscrita con expresión grave. El orgullo siempre fue la debilidad de los Cantú. «Pero me sorprende de Alejandro. Ya no es el mismo hombre que conocí», respondió Elena con amargura. El padre Joaquín guardó silencio por un momento, como sopesando una decisión difícil. «Hay algo que debes saber, Elena, algo que he callado por años como secreto de confesión, pero que las circunstancias me obligan a revelar». La intensidad en sus ojos hizo que Elena se tensara. «Doña Mercedes supo de tu embarazo antes de que abandonaras Monterrey. Me lo confesó ella misma, buscando absolución por haberte investigado y luego ocultado deliberadamente la información a su hijo». El aire abandonó los pulmones de Elena. ¿Qué? Ella sabía. Todo este tiempo. Lo supo y decidió callarlo. Temía que un embarazo fuera suficiente para que Alejandro abandonara los planes que ella tenía para su futuro y el de la empresa familiar. Elena se levantó bruscamente
incapaz de contener la mezcla de rabia y dolor que la recorría. Me está diciendo que esa mujer privó conscientemente a mis hijos de su padre, que manipuló nuestras vidas como si fuéramos piezas en su tablero. La soberbia y el control han sido siempre los pecados de Mercedes Montemayor, respondió el sacerdote con pesar. Pero quizás ha llegado el momento de la verdad. Esa misma tarde, mientras el sol de Monterrey empezaba su descenso tras los cerros que rodeaban la ciudad, Martín Garza estacionó su modesto Volkswagen frente al edificio de apartamentos de su hija. A sus 65 años, el respetado profesor universitario mantenía una vitalidad que contrastaba con su cabello completamente cano y sus gafas de lectura perpetuamente deslizándose por su nariz. Los trigémelos lo recibieron con la algarabía habitual, pero Martín notó inmediatamente la tensión en el rostro de su hija cuando le mostró la invitación. «Papá, hay algo más», dijo Elena cuando los niños se retiraron a sus habitaciones. «El padre Joaquín me ha revelado que doña Mercedes siempre supo de mi embarazo. Lo ocultó deliberadamente». Martín se quitó las gafas y las limpió meticulosamente, un gesto que Elena reconocía como señal de profunda preocupación. «Hay una historia que nunca te conté completamente», dijo finalmente. «Una historia que explica por qué los Cantú podrían tener razones más allá del clasismo para oponerse a tu relación con Alejandro». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el atardecer como si buscara en él las palabras adecuadas. «Antes de ser profesor, fui ingeniero. Desarrollé un sistema de microprocesadores que revolucionó la tecnología de construcción inteligente. Jorge Cantú, el padre de Alejandro, era entonces mi socio. Utilizó argucias legales para apropiarse de mis patentes cuando yo atravesaba dificultades económicas tras la muerte de tu madre». Elena lo miró atónita. «¿Me estás diciendo que la fortuna de los Cantú se construyó en parte sobre mi trabajo?» «Sí», completó Martín, con una calma que solo los años podían otorgar. «Mi nombre fue borrado de los registros, reemplazado por el de Jorge Cantú como único inventor. Cuando tú y Alejandro empezaron a salir, Mercedes debió temer que eventualmente descubrieras esta historia». Elena se dejó caer en el sofá. Abrumada por la revelación, «Todos estos años pensé que se oponían a mí por no ser suficiente para su hijo, por mi origen, por mi falta de conexiones. La verdad es más compleja, hija. Mercedes no temía solo a tu clase social, temía a la verdad y la restitución que podrías exigir si la descubrías». Mientras tanto, en la habitación que compartían, los trigémelos estaban lejos de dormir. Rafael, siempre el líder, había abierto la laptop familiar. «Vamos a averiguar quién es ese Alejandro Cantú», anunció a sus hermanos. Sus pequeños dedos teclearon el nombre en el buscador, abriendo un mundo de imágenes corporativas, eventos sociales y artículos financieros. «Miren», susurró Gabriel, señalando una fotografía donde Alejandro aparecía sonriendo junto a inversores extranjeros. «Tiene nuestro mismo lunar, aquí en la mejilla izquierda». Los tres niños se miraron entre sí, la realización formándose silenciosamente entre ellos. Miguel, el más callado pero a menudo el más perspicaz, sacó del cajón una fotografía escolar donde los tres aparecían con uniformes idénticos. «Es como vernos en el futuro», murmuró, comparando sus rostros con el del empresario en la pantalla. La puerta se abrió repentinamente, sobresaltándolos. Elena apareció, su rostro evidenciando que había estado llorando. «Mamá», dijo Rafael con determinación impropia de su edad, «Alejandro Cantú es nuestro padre». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Elena se sentó en la cama, rodeada por sus tres hijos, esas pequeñas réplicas del hombre que había amado. «Sí», admitió finalmente, «Alejandro Cantú es su padre biológico, pero hay una historia muy complicada detrás de por qué él no está en nuestras vidas». «¿Él no nos quiere?», preguntó Gabriel con voz temblorosa. Elena abrazó a sus hijos con fiereza. «Él no sabe de ustedes, y es una historia que tendremos que enfrentar juntos, muy pronto». Esa noche, en 3 hogares distintos de Monterrey, personas que el destino había separado contemplaban decisiones que pronto entrecruzarían sus caminos. Elena decidiendo si confrontar el pasado por el bien de sus hijos, Martín contemplando la posibilidad de reclamar justicia después de décadas, Alejandro insomne, atormentado por recuerdos y dudas sobre su futuro matrimonio, y el padre Joaquín orando por sabiduría ante la tormenta que veía avecinarse.
Ninguno podía imaginar que, a pocos kilómetros de distancia, Isabela Cortés recibía el primer informe de un investigador privado cuyas fotografías iniciales ya sugerían una verdad que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la alta sociedad regiomontana. El salón del Hotel Marquis resplandecía bajo arañas de cristal importado, mientras la élite regiomontana se congregaba para la gala benéfica anual del Hospital Infantil. Elena había dudado en asistir, pero como pediatra de la institución, su presencia era prácticamente obligatoria. Había dejado a los trigémelos con su padre, convencida de que esta noche podría mantener los dos mundos separados. Lo que no anticipó fue encontrarse con Ricardo Vega, antiguo compañero universitario y ahora médico prominente, quien no había visto a los niños desde su nacimiento. Elena Garza, qué gusto verte después de tanto tiempo, la saludó efusivamente. ¿Cómo están esos impresionantes trigémelos tuyos? Deben estar enormes ya. Elena sonrió tensamente. Están muy bien, gracias, creciendo demasiado rápido. Imagino que sí. La última vez que los vi eran bebés, pero ya entonces era impresionante el parecido con... Bueno, Ricardo se interrumpió incómodamente, consciente de que pisaba terreno delicado. Con su padre, completó Elena secamente. Sí, cada día se parecen más a él. Ricardo bebió un sorbo de champán, visiblemente incómodo. Sabes, es curioso que lo menciones. Hace unos días estuve en una reunión con Alejandro Cantú por la adquisición del nuevo equipo médico. Está por comprar el hospital donde trabajas. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué has dicho? El grupo Cantú está diversificando inversiones en el sector salud. El Hospital Santa Catarina es su próxima adquisición. Antes de que Elena pudiera procesar esta información, una voz familiar resonó a sus espaldas. Ricardo, qué casualidad encontrarte. Elena se giró lentamente para enfrentar a Alejandro Cantú en persona por primera vez en 9 años. Estaba exactamente como en las fotografías de los periódicos, imponente en su traje hecho a medida, con ese porte aristocrático que ni siquiera la universidad había logrado suavizar, pero sus ojos, esos ojos que ahora veía triplicados cada mañana en sus hijos, reflejaban una sorpresa genuina al reconocerla. Elena pronunció su nombre como si fuera una palabra en un idioma olvidado. Alejandro, respondió ella con una calma que no sentía. Ricardo, percibiendo la tensión, murmuró una excusa y se alejó discretamente. Recibí tu invitación, dijo Elena recuperando la compostura. Un gesto interesante, considerando todo. No estaba seguro de que seguirías en Monterrey, respondió él estudiando cada detalle de su rostro. Te fuiste tan repentinamente hace años. Tenía mis razones, cortó Elena. Razones que pronto conocerás. Alejandro frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Isabela apareció a su lado, deslizando su brazo posesivamente a través del de su prometido. Cariño, nos están esperando para la fotografía oficial, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Miró a Elena de arriba abajo evaluándola. ¿No nos presentas a tu amiga, Elena Garza?, respondió ella misma, extendiendo su mano. Una vieja conocida de la universidad. Ah, sí, la época antes de Europa, comentó Isabela con estudiada indiferencia. Alejandro casi nunca habla de esos años. Supongo que hay etapas que es mejor dejar atrás. ¿No es así, querido? El desprecio apenas disimulado en su tono no pasó desapercibido para Elena. Si me disculpan, dijo Elena con dignidad, tengo pacientes que atender mañana temprano. Mientras se alejaba, sintió la mirada de Alejandro clavada en su espalda. Lo que no vio fue el gesto de Isabela, indicando discretamente a un hombre de traje oscuro en un rincón del salón, su investigador privado, que ahora tenía un rostro para asociar con el nombre que había estado rastreando. A la mañana siguiente, la escuela primaria Benito Juárez bullía con actividad, mientras los alumnos de tercer grado se preparaban para una excursión educativa al Centro Financiero de Monterrey. Los trigémelos Garza, uniformados idénticamente, escuchaban las instrucciones de su maestra con diversos grados de atención, Rafael prácticamente vibrando de emoción, Gabriel tomando notas meticulosas y Miguel observando silenciosamente el entorno. Visitaremos varios edificios emblemáticos, explicaba la maestra Durán, incluyendo la Torre Financiera, sede de importantes empresas regiomontanas. Lo que la profesora no sabía
era que la torre financiera albergaba, en sus últimos 10 pisos, las oficinas centrales del Grupo Cantú. El autobús escolar se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero. Los niños descendieron en fila ordenada, mirando asombrados hacia arriba, donde la estructura parecía tocar el cielo azul de Monterrey. ¿Ven el logo en la parte superior?, señaló la maestra. Es el emblema del Grupo Cantú, una de las empresas más importantes de México. Los trigémelos intercambiaron miradas significativas. Era el mismo emblema que habían visto en la invitación reconstruida. Durante el recorrido por el vestíbulo, Miguel se detuvo frente a un enorme retrato corporativo donde Alejandro Cantú presidía una mesa directiva. «Es él», susurró a sus hermanos. Gabriel asintió mientras Rafael, siempre el más impulsivo, tomó una decisión súbita. «Voy a verlo», declaró. «No puedes», susurró Gabriel alarmado. «Mamá dijo que esperáramos». Pero Rafael ya se había escabullido del grupo, aprovechando un momento de distracción de la maestra. Con la confianza que solo puede tener un niño de 8 años, se dirigió directamente hacia los elevadores ejecutivos. Un guardia de seguridad lo interceptó amablemente. «¿Estás perdido, pequeño?», Rafael improvisó con sorprendente aplomo. «Mi papá trabaja aquí, Alejandro Cantú. Olvidó su almuerzo», señaló su propia lonchera como evidencia. El guardia lo miró con más atención. Notando el asombroso parecido con el director general de la compañía, pareció momentáneamente desconcertado. «Espera aquí, voy a hacer una llamada», dijo, dirigiéndose a su escritorio. En ese preciso instante, las puertas del elevador se abrieron. Alejandro Cantú emergió, concentrado en una conversación con 2 ejecutivos extranjeros. Pasó a menos de 2 metros de Rafael, sin notar al pequeño que lo observaba con ojos idénticos a los suyos. Fue Gabriel quien, habiendo seguido preocupado a su hermano, lo jaló del brazo justo a tiempo, antes de que el guardia regresara o Alejandro pudiera percatarse de su presencia. «Vámonos ya», urgió. «La maestra está buscándonos». Rafael se dejó llevar, pero no sin antes echar una última mirada al hombre que, sin saberlo, acababa de pasar junto a su propia sangre en una elegante suite del Hotel Habita. Isabela Cortés revisaba con expresión tensa las fotografías que su investigador privado había recopilado. «¿Está seguro de esto?», preguntó, su voz controlada contrastando con el temblor de sus manos. «Completamente, señorita Cortés», respondió el investigador. «Elena Garza dio a luz trigémelos 8 meses después de abandonar Monterrey hace 9 años. La cronología coincide perfectamente con su relación con el señor Cantú, y como puede ver en las fotografías del colegio, el parecido es innegable». Isabela observó las imágenes de 3 niños idénticos, cuyo rostro era una versión en miniatura del hombre con quien estaba a punto de casarse. La furia inicial dio paso a un cálculo frío. «Esto cambia nuestra estrategia, pero no nuestro objetivo», dijo finalmente. «Necesito toda la información disponible sobre esos niños y su situación legal, y quiero saber exactamente quién más conoce este secreto». «¿Informará al señor Cantú?», preguntó el investigador. Una sonrisa calculadora se dibujó en el rostro de Isabela. «Todo a su debido tiempo. De momento, esta información es mi seguro de vida en esta familia». Mientras tanto, Elena recibía en su oficina del hospital un sobre oficial. Al abrirlo, su rostro palideció. Era una notificación del cambio inminente de propiedad del hospital. Con el membrete del Grupo Cantú en la parte superior, el pasado, presente y futuro comenzaban a colisionar de maneras que ninguno de los involucrados podía prever completamente. El despacho jurídico Morales y Asociados ocupaba el 8º piso de un edificio discreto en el centro de Monterrey. Elena observaba la ciudad desde la ventana mientras esperaba, consciente de que las decisiones que tomaría hoy alterarían irrevocablemente el curso de muchas vidas. «La situación es compleja, doctora Garza», explicó el licenciado Morales, un hombre de mediana edad con expresión serena, mientras revisaba los documentos. «Legalmente, sus hijos tienen derecho a ser reconocidos por su padre biológico, con todas las implicaciones patrimoniales que esto conlleva. Los Cantú son una de las familias más acaudaladas del norte, y sus hijos son herederos legítimos». «No me interesan sus millones», interrumpió Elena. «Solo quiero saber cuáles son los derechos de mis hijos y cómo protegerlos de posibles manipulaciones». El abogado entrelazó los dedos, evaluando cuidadosamente sus palabras.
Si decide hacer pública esta situación, debe estar preparada para una batalla legal prolongada. Los Cantú tienen un ejército de abogados y no dudarán en cuestionar la paternidad, exigiendo pruebas de ADN, investigando su vida personal en busca de cualquier elemento que pueda desacreditarla. «No tengo nada que ocultar», respondió Elena con firmeza. «No se trata solo de ocultar, doctora, se trata de proteger a sus hijos de la exposición pública. Si esto se convierte en un escándalo mediático, como probablemente sucederá, los niños serán el centro de atención. ¿Está preparada para someterlos a ese nivel de escrutinio?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube oscura. Esa misma tarde, Elena recogió a sus hijos de la escuela. Observó sus rostros animados mientras le contaban sobre su excursión al distrito financiero, omitiendo estratégicamente el casi encuentro con Alejandro. Algo en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que se movían, era tan inequívocamente Cantú que Elena se preguntaba cómo había logrado mantener el secreto durante tanto tiempo. «Niños, ¿les gustaría ir a una boda conmigo?». La pregunta surgió espontáneamente, como si una parte de ella hubiera tomado la decisión antes que su mente consciente. «¿Una boda de quién?», preguntó Rafael, siempre el más inquisitivo. «De alguien que fue importante para mí hace mucho tiempo». Los tres la miraron con curiosidad, pero con ese respeto intuitivo por los temas que sabían, eran delicados para su madre. «Necesitarán trajes nuevos», continuó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la determinación que crecía en su voz. «Y tendremos que practicar modales de etiqueta». Gabriel, el más perceptivo, estudió el rostro de su madre. «¿Tiene algo que ver con el señor del retrato en el edificio, el que se parece a nosotros?». Elena detuvo el auto a un lado de la carretera. Incapaz de continuar conduciendo bajo el peso de la pregunta, se giró para mirar directamente a sus hijos. «Sí», admitió finalmente, «tiene todo que ver con él». Martín Garza escuchaba en silencio mientras su hija le explicaba su decisión de asistir a la boda con los niños. El anciano profesor observaba por la ventana del apartamento de Elena hacia los cerros que delineaban el horizonte de Monterrey, su expresión inescrutable. «¿Estás segura de que esta es la manera?» «Selena», preguntó finalmente. «Un escándalo público durante la boda podría cerrar puertas en vez de abrirlas». «No busco un escándalo, papá. Busco justicia, para mis hijos y para ti». Martín se quitó las gafas, un gesto que Elena conocía bien como señal de profunda reflexión. «La justicia es un concepto escurridizo, hija. Yo pasé décadas buscándola, y lo único que conseguí fue amargar mi corazón. No quiero lo mismo para ti o los niños. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que sigamos viviendo en las sombras? ¿Que mis hijos crezcan sin saber quiénes son realmente?» Martín se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas, callosas por los años de escritura y trabajo. «Sugiero que pienses en lo que realmente buscas. Si es reconocimiento para los niños, hay formas más discretas. Si es venganza contra los Cantú». Dejó la frase inconclusa, pero su mirada lo decía todo. Alejandro recorría inquieto los jardines de la mansión familiar, buscando un alivio para la ansiedad que lo consumía desde el encuentro con Elena en la gala. El recuerdo de su rostro, más hermoso aún que en sus memorias, lo atormentaba. Impulsivamente, ordenó a su chofer que lo llevara al distrito Santa Catarina. Necesitaba verla de nuevo, hablarle, entender por qué había regresado justo ahora, a días de su boda. El lujoso vehículo se detuvo frente al modesto edificio donde, según sus investigaciones, vivía Elena. Alejandro bajó su imponente figura atrayendo miradas curiosas de los vecinos. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó el portero, impresionado pero receloso ante la presencia del empresario. «Busco a la doctora Garza». «Lo siento, salió hace una hora con sus niños». La palabra resonó como un trueno en los oídos de Alejandro. «¿Niños?». «Sí, sus 3 hijos, unos muchachitos muy educados y tan parecidos que no sé cómo los distingue». Alejandro retrocedió, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Elena tenía hijos, 3 hijos. ¿Con quién? Un pensamiento vertiginoso comenzó a formarse en su mente, una posibilidad tan impactante que apenas podía procesarla. Podría ser que regresó al automóvil y con voz temblorosa ordenó al chofer «a la oficina ahora». Mientras tanto, en el exclusivo centro comercial Paseo San Pedro, Elena y sus hijos salían de una tienda de alta costura.
Los tres niños incómodamente elegantes en sus nuevos trajes. «No entiendo por qué necesitamos ropa tan fancy», se quejó Rafael, ajustándose la corbata como si fuera un instrumento de tortura. «Porque vamos a un evento muy importante», respondió Elena, acomodando el cabello de Miguel. «¿Y veremos a nuestro padre allí?», preguntó Gabriel directamente, con esa franqueza que siempre desarmaba a Elena. Ella se agachó, quedando a la altura de sus hijos. En medio del elegante pasillo del centro comercial, 3 pares de ojos idénticos la observaban expectantes. «Sí», admitió finalmente, «él estará allí, y es hora de que lo conozcan». Lo que Elena no notó fue la figura elegante que los observaba desde la distancia. Isabela Cortés, sosteniendo bolsas de diseñador, estudiaba la escena con calculadora atención. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras sacaba discretamente su teléfono para fotografiar a los niños. «Te tengo», murmuró enviando inmediatamente las imágenes a doña Mercedes. La trampa estaba tendida y todos los actores se movían inexorablemente hacia un encuentro que sacudiría los cimientos de 2 familias y revelaría verdades enterradas por demasiado tiempo. La mansión Cantú resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas que destacaban su arquitectura colonial modernizada. En el amplio jardín posterior, decenas de trabajadores ultimaban los preparativos para la cena de ensayo que tendría lugar esa noche. Doña Mercedes supervisaba personalmente cada detalle, desde la disposición de las orquídeas importadas hasta la alineación milimétrica de la cubertería de plata. Los centros de mesa van más altos y las velas deben ser las blancas, no las crema, ordenaba con la autoridad de quien ha pasado décadas perfeccionando el arte de la apariencia impecable. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de Isabela, doña Mercedes se excusó discretamente. Al abrir las fotografías adjuntas, su rostro aristocrático perdió todo color. Allí, en imágenes nítidas, estaban 3 niños idénticos que podrían haber sido clones de su propio hijo a esa edad. El mismo perfil, la misma forma de ojos, hasta el lunar característico en la mejilla izquierda que había marcado a los varones. Cantú por 4 generaciones, con dedos temblorosos, marcó un número privado. «Necesito que verifiques algo inmediatamente», ordenó a su investigador de confianza. Elena Garza, 3 niños, aproximadamente 8 años, respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura antes de regresar a supervisar los preparativos. Todo su ser se rebelaba ante la idea de que existieran herederos Cantú que no estuvieran bajo su control, herederos con sangre Garza, precisamente la familia que podría desenterrar los secretos que había trabajado tanto por mantener sepultados. En su habitación, Alejandro revisaba mecánicamente los votos matrimoniales que había preparado para la ceremonia. Las palabras sonaban huecas, ensayadas, como un guión escrito por otra persona, desde su encuentro con Elena y el descubrimiento de que tenía hijos. Una inquietud profunda se había instalado en su pecho. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Isabela entró, radiante en un vestido de cóctel celeste pálido que acentuaba su figura esbelta. «¿Listo para nuestra última noche como novios?», preguntó con una sonrisa calculadamente seductora, acercándose para ajustar la corbata de Alejandro. «Por supuesto», respondió automáticamente, pero sus ojos no encontraron los de ella. Isabela lo estudió con mirada penetrante. «Has estado distante desde la gala del hospital. ¿Hay algo que deba saber?». Alejandro consideró brevemente contarle sobre Elena, sobre las sospechas que lo atormentaban respecto a los niños, pero algo lo detuvo, quizás la frialdad que a veces detectaba bajo la perfecta fachada de su prometida. «Es solo el estrés de los preparativos y algunos problemas con la expansión en Sudamérica», mintió. Isabela pareció aceptar la explicación, pero Alejandro notó algo calculador en su mirada, como si estuviera evaluando cada palabra y gesto suyo. «No olvides que nuestras familias han invertido mucho en esta unión. Alejandro, tu madre está especialmente ilusionada». «Nadie está olvidando nada», respondió él, súbitamente irritado por la mención de su madre y las inversiones familiares, como si su matrimonio fuera una más de las transacciones comerciales del grupo Cantú. Elena contemplaba los 3 pequeños trajes, cuidadosamente dispuestos sobre las camas de sus hijos. Mañana, esos trajes serían los uniformes para una batalla
que nunca pensó que tendría que librar. Se preguntó, no por primera vez, si estaba cometiendo un error al exponer a sus hijos al mundo de los Cantú. «Mamá», la voz de Gabriel la sobresaltó. El niño estaba en el umbral de la habitación, observándola con esos ojos tan idénticos a los de Alejandro. «¿Estás triste?» Elena se arrodilló para abrazarlo. «No estoy triste, mi amor, solo pensativa. ¿Estás pensando en nuestro papá?» La pregunta, tan directa e inocente, atravesó sus defensas. «Sí, estoy pensando en él». «¿Cómo es?», preguntó Gabriel sentándose junto a ella. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. «Es inteligente y trabajador. Cuando lo conocí, tenía sueños grandes y un corazón bondadoso». «¿Y por qué no está con nosotros?». Rafael y Miguel aparecieron también. Atraídos por la conversación, los tres se sentaron alrededor de su madre, hambrientos de respuestas que habían esperado durante años. «Es complicado», comenzó Elena, sabiendo que merecían la verdad, o al menos una versión que pudieran entender. Su familia no aprobaba nuestra relación. Ellos querían que él se casara con alguien de su mismo círculo social. ¿Y él les hizo caso?, preguntó Rafael con indignación. «Sí», admitió Elena. «Cuando me enteré de que estaba embarazada ya no estábamos juntos. Decidí criarlos yo sola, porque temía que ustedes también fueran rechazados. Pero ahora vamos a verlo», afirmó Miguel, quien raramente hablaba, pero cuando lo hacía, iba directo al punto. «Sí, mañana lo conocerán, pero deben saber algo importante. Él no sabe que ustedes existen». Los tres niños procesaron esta información en silencio. «¿Y si no nos quiere?», preguntó finalmente Gabriel, verbalizando el miedo que todos compartían. Elena abrazó a sus tres hijos con fiereza. «Eso es imposible. Nadie que los conozca podría no quererlos, pero pase lo que pase mañana. Recuerden que son garzas tanto como cantús, y los garza nunca olvidan su valor, sin importar cómo los miren los demás». En el otro extremo de la ciudad, doña Mercedes recibía a los invitados para la cena de ensayo en los jardines iluminados de la mansión Cantú. Su sonrisa social perfecta ocultaba la tormenta interior provocada por las fotografías que había visto horas antes. Cuando todos los invitados estaban distraídos con el cóctel, Isabela la tomó del brazo y la guió discretamente hacia la biblioteca privada. «Supongo que recibiste mis fotografías», dijo sin preámbulos. «¿Desde cuándo lo sabes?», demandó doña Mercedes, abandonando toda pretensión de cortesía. «Mis investigadores encontraron a los niños hace días, trigémelos idénticos a su padre, bastante impresionante, debo admitir». La matriarca Cantú estudió a la joven con nueva perspectiva, reconociendo en ella una astucia que había subestimado. «¿Qué quieres?». «Isabela, lo mismo que usted. Proteger mis intereses, propongo una alianza. Yo guardaré silencio sobre esos inconvenientes genéticos, y usted me garantizará el control del 30% de las acciones del grupo Cantú tras la boda, independientemente de lo que suceda con mi matrimonio». «Me estás chantajeando». La voz de doña Mercedes era fría como el acero. «Le estoy ofreciendo una solución práctica a un problema que podría destruir todo lo que ha construido. Si esos niños son reconocidos como herederos legítimos», no necesitó terminar la frase. Ambas sabían exactamente lo que estaba en juego. A medianoche, el padre Joaquín conducía su modesto automóvil hacia el apartamento de Elena. No había podido dormir pensando en lo que sabía, en los secretos que había guardado durante años, en nombre del sigilo sacramental. Elena lo recibió sorprendida por la hora de su visita. «Padre, ocurre algo». «Vengo a advertirte, hija, esta tarde confesé a doña Mercedes, y aunque no puedo revelarte lo que me dijo, debo advertirte que planea algo. Mencionó a tus hijos». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Sabe de ellos?». «Al parecer sí, y no está sola. Isabela Cortés también lo sabe. Creo que han formado una alianza en tu contra». Elena procesó esta información sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Gracias por avisarme, padre. Ten cuidado mañana, Elena, estarás entrando en la boca del lobo». Cuando el sacerdote se marchó, Elena permaneció de pie en su pequeña sala, contemplando una fotografía de sus hijos. Había planeado este enfrentamiento durante días, pero ahora, la revelación de que tanto doña Mercedes como Isabela ya conocían la existencia de los niños, cambiaba el tablero completamente. Mañana no sería solo la revelación de un secreto, sino una confrontación entre dos bandos
que ya habían tomado posiciones, y en el centro, 3 niños inocentes cuya existencia misma era un desafío al orden cuidadosamente construido por la familia Cantú. El amanecer en Monterrey llegó teñido de tonos dorados y rosados, como si el cielo mismo se preparara para la opulencia del evento que estaba por celebrarse. En su apartamento, Elena contemplaba el horizonte mientras sorbía lentamente su café. Las horas previas a la confrontación se estiraban como una cuerda tensa a punto de romperse. Los trigémelos dormían aún, su respiración acompasada, contrastando con el tumulto interior de su madre. Elena había pasado la noche repasando mentalmente todas las posibles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. No buscaba venganza, se repetía una y otra vez. Buscaba reconocimiento, ¿verdad? Justicia para sus hijos, y aún así, una pequeña parte de ella, la que seguía dolida por el abandono de Alejandro 9 años atrás, no podía evitar una satisfacción anticipada al imaginar su rostro cuando viera a los niños. En la mansión Cantú, la actividad había comenzado antes del alba. Floristas, decoradores, chefs y personal de servicio se movían con la precisión coreografiada de quienes están acostumbrados a ejecutar eventos de máxima exigencia. Alejandro permanecía frente al espejo de su vestidor mientras su sastre ajustaba los últimos detalles del frac. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre atrapado entre expectativas ajenas y dudas propias. Las pesadillas habían empeorado. Ahora no solo veía a Elena alejándose, sino también 3 pequeñas figuras borrosas que no podía alcanzar. El novio más apuesto de Monterrey, declaró doña Mercedes, entrando al vestidor con un pequeño estuche de terciopelo, el broche de oro para tu solapa, el mismo que usó tu padre y tu abuelo en sus bodas. Alejandro estudió el rostro de su madre, mientras ella prendía cuidadosamente el broche de rubíes y diamantes en forma del escudo familiar. ¿Sabría ella algo sobre los hijos de Elena? ¿Habría sido capaz de ocultarle semejante información durante todos estos años? Madre, comenzó con voz medida, ¿alguna vez has guardado un secreto que podría cambiar mi vida? La mano de doña Mercedes se detuvo momentáneamente, pero su expresión permaneció impasible. Todos guardamos secretos, hijo, especialmente aquellos que protegen a quienes amamos. No era una respuesta, sino una evasiva perfectamente calculada. Pero antes de que Alejandro pudiera insistir, su asistente entró anunciando que los padrinos habían llegado y el fotógrafo estaba listo para las imágenes previas a la ceremonia. La Catedral Metropolitana de Monterrey, con su imponente fachada barroca y sus torres gemelas que parecían tocar el cielo, resplandecía bajo el sol de media mañana, construida en el siglo XVIII con la característica piedra caliza local. Era el escenario perfecto para unir a 2 de las familias más influyentes de la región. Los invitados comenzaban a llegar: políticos, empresarios, celebridades y la crema de la sociedad regiomontana, todos elegantemente ataviados y ansiosos por ser vistos en el evento social del año. Fotógrafos de revistas de sociedad capturaban cada llegada, cada vestido, cada joya, alimentando la crónica social que mañana sería devorada por quienes aspiran a pertenecer a ese círculo exclusivo. En la sacristía, el padre Joaquín se preparaba espiritualmente para la ceremonia, consciente de las tensiones y secretos que amenazaban con convertir la celebración en un campo de batalla. Sus oraciones esa mañana no habían sido por una unión feliz, sino por la verdad y la justicia, cualquiera que fuera su forma. A pocos kilómetros de distancia, Elena ayudaba a sus hijos a terminar de vestirse. Los 3 lucían impecables en sus trajes idénticos de corte clásico, con pequeñas corbatas azul marino que destacaban sus ojos almendrados. «Recuerden lo que hablamos», les dijo, ajustando el cuello de la camisa de Rafael. «Hoy conocerán a personas muy importantes, pero pase lo que pase, ustedes son Garza tanto como Cantú, y los Garza tienen dignidad y valor. ¿Y si nos miran raro?», preguntó Gabriel, siempre preocupado por la aprobación ajena. Entonces levantan la barbilla. «Así», Elena demostró con un gesto de orgullosa dignidad que hizo sonreír a los niños. «Y recuerdan que su mamá los ama más que a nada en este mundo». Rafael, siempre el protector, tomó la mano de su madre. «Nosotros también te cuidaremos a ti, mamá». El nudo en la garganta de Elena casi le impidió responder. Estos niños, tan pequeños y ya tan conscientes de que iban a enfrentar una batalla, le partían el corazón
y al mismo tiempo le daban toda la fuerza que necesitaba. La catedral estaba prácticamente llena cuando el Rolls Royce blanco de Isabela se detuvo frente a la entrada principal. La novia descendió como una aparición de seda y encaje, su vestido de diseñador italiano complementado por una tiara de diamantes, prestada especialmente por una casa joyera de renombre internacional. Dentro, Alejandro esperaba en el altar junto a sus padrinos. La orquesta de cámara interpretaba a Bach mientras los últimos invitados ocupaban sus lugares. Doña Mercedes, sentada en primera fila, mantenía una sonrisa perfecta que ocultaba su creciente ansiedad. Sus ojos escrutaban constantemente la entrada principal, anticipando una interrupción que debía evitar a toda costa. La marcha nupcial comenzó a sonar y todos los presentes se pusieron de pie. Isabela avanzó por el pasillo central con paso medido, su rostro parcialmente oculto tras un velo que no alcanzaba a disimular la expresión calculadora de sus ojos, justo cuando Isabela llegaba al altar y Alejandro extendía su mano para recibirla. Un murmullo colectivo recorrió la catedral. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Elena Garza, enfundada en un elegante vestido color esmeralda, avanzaba con la frente en alto, pero no era ella quien causaba conmoción, sino las tres pequeñas figuras que la acompañaban, tres niños idénticos, cuyo parecido con el hombre que esperaba en el altar era tan innegable que provocó exclamaciones ahogadas entre los asistentes. El tiempo pareció detenerse. Alejandro, impactado por la visión, dio un paso instintivo hacia adelante, alejándose de Isabela. Sus ojos, fijos en los tres niños, reflejaban una mezcla de asombro, incredulidad y súbito entendimiento. Doña Mercedes se puso pálida, aferrándose al brazo de su acompañante para no desplomarse. Isabela, por su parte, mantenía una calma gélida, como si hubiera anticipado exactamente este momento. Elena y los niños se detuvieron a mitad del pasillo central. Rafael, el más audaz, dio un paso adelante, mirando directamente a Alejandro con los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. «Mamá», la voz de Gabriel rompió el silencio sepulcral, resonando con claridad infantil en la acústica perfecta de la catedral. «¿Por qué ese señor se parece tanto a nosotros?». La pregunta inocente, formulada con genuina curiosidad, cayó como una bomba en medio de la ceremonia. Los flashes de las cámaras comenzaron a destellar frenéticamente, capturando el momento exacto en que el cuidadosamente construido mundo de la familia Cantú comenzaba a desmoronarse ante los ojos de toda la alta sociedad de Monterrey. El padre Joaquín, único testigo que había anticipado esta confrontación, dio un paso al frente desde el altar. Antes de proceder, dijo con voz solemne que silenció el creciente murmullo: «Debo preguntar si existe algún impedimento para que este matrimonio se realice». Todas las miradas oscilaron entre Alejandro, que permanecía inmóvil con la vista fija en los niños, y Elena, quien sostenía la barbilla en alto con dignidad inquebrantable. La respuesta a la pregunta del sacerdote quedaba suspendida en el aire, mientras el destino de dos familias pendía de un hilo tan fino como poderoso. La verdad largamente silenciada, que ahora se revelaba a través de los rostros inocentes de tres niños que eran, sin lugar a dudas, herederos de sangre del Imperio Cantú. El tiempo parecía haberse detenido en la catedral. Cientos de invitados contenían la respiración, mientras Alejandro Cantú daba 3 pasos hacia Elena y los niños, como en trance, olvidando por completo a su novia en el altar. «¿Son?». La pregunta quedó suspendida en el aire, incapaz de completarla. Elena asintió levemente, sus ojos fijos en los de él. «Tus hijos, Rafael, Gabriel y Miguel, tienen 8 años». Un murmullo creciente recorrió la nave central mientras los invitados procesaban lo que estaban presenciando. Las cámaras de los fotógrafos de sociedad disparaban sin cesar, inmortalizando el escándalo que mañana ocuparía todas las portadas. Alejandro se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de los trigémelos. Sus manos temblaban cuando las extendió, como si quisiera tocarlos pero no se atreviera. Los 3 niños lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Por qué?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Elena. No había acusación en su voz, solo una profunda perplejidad. Antes de que ella pudiera responder, la voz metálica de Isabela Cortés resonó desde el altar. «¡Qué conmovedor espectáculo!», declaró con sonrisa calculadora,
avanzando con elegancia medida hasta situarse junto a la improvisada reunión familiar, aunque debo decir que no es ninguna sorpresa. ¿Qué quieres decir?, exigió Alejandro poniéndose de pie. Sabía de la existencia de tus retoños desde hace semanas, querido. Isabela hizo un gesto displicente hacia los niños. De hecho, tu madre y yo tuvimos una interesante conversación al respecto anoche. Todas las miradas se dirigieron a doña Mercedes, quien había abandonado su asiento para acercarse al grupo. Su rostro, una máscara de control a punto de resquebrajarse. Isabela, este no es el momento ni el lugar, advirtió la matriarca. Al contrario, respondió Isabela con frialdad, es exactamente el momento y el lugar. ¿No crees que Alejandro merece conocer todos los secretos antes de decidir con quién quiere compartir su vida? Alejandro miraba alternativamente a su madre y a su prometida, un entendimiento terrible comenzando a formarse en su mente. ¿Lo sabías?, preguntó a su madre, su voz apenas un susurro ronco. ¿Sabías que tenía 3 hijos? Doña Mercedes mantuvo la compostura aristocrática en la que había sido entrenada toda su vida, pero un ligero temblor en su mandíbula la traicionaba. Lo hice por el bien de la familia, respondió finalmente. Esa mujer no era adecuada para ti, y menos lo serían unos niños de origen. Ha mezclado. La crueldad de sus palabras provocó un jadeo colectivo. Elena instintivamente atrajo a sus hijos contra sí, protegiéndolos. Por el bien de la familia, repitió Alejandro con amargura. ¿Y qué hay de mi familia? Madre, mis hijos, ¿cómo pudiste ocultármelos? Fue sorprendentemente fácil, intervino Isabela, con la misma calma clínica con que analizaría un contrato desfavorable. Doña Mercedes tenía investigadores siguiendo a Elena desde que comenzaron a salir. Cuando descubrió el embarazo, simplemente decidió que tú no debías saberlo. ¿Y tú cómo descubriste todo esto?, demandó Alejandro. Tengo mis propios investigadores, cariño. ¿Realmente creías que me casaría con el heredero de los Cantú sin conocer todos sus secretos? Isabela sonrió, revelando su verdadera naturaleza ante los invitados boquiabiertos. La diferencia entre tu madre y yo es que ella quería ocultar la existencia de tus bastardos, mientras que yo estaba dispuesta a tolerarlos, por el precio adecuado, claro. Basta. La voz firme del padre Joaquín resonó en la catedral. Hay niños presentes. El sacerdote se acercó al grupo, su rostro reflejando una mezcla de compasión y determinación. Quizás este sea precisamente el momento para que todas las verdades salgan a la luz, dijo, colocando una mano protectora sobre el hombro de Miguel, quien observaba la escena con ojos asustados. Tienes razón, padre. Una nueva voz se sumó a la confrontación. Martín Garza avanzaba por el pasillo central. Su figura delgada, erguida con dignidad, había decidido en el último momento asistir para apoyar a su hija y nietos. Si vamos a revelar secretos familiares, hay uno más que los Cantú han mantenido enterrado durante décadas, anunció, deteniendo su avance justo frente a doña Mercedes. Martín. El nombre escapó de los labios de la matriarca como un susurro horrorizado. Mercedes, respondió él con una leve inclinación sardónica de cabeza. Han pasado años. ¿Quién es este hombre?, preguntó Alejandro, confundido ante la evidente tensión entre su madre y el recién llegado. Soy Martín Garza, padre de Elena y abuelo de tus hijos, respondió el anciano. Luego, dirigiéndose a los invitados que seguían la escena como si fuera una obra teatral, añadió, y también soy el verdadero creador del sistema de microprocesadores que dio origen a la fortuna moderna de los Cantú. Un silencio sepulcral descendió sobre la catedral mientras Martín relataba cómo Jorge Cantú, padre de Alejandro, había robado sus patentes y lo había eliminado de todos los registros, apropiándose de una tecnología que revolucionó la industria de la construcción inteligente. Tu madre no se opuso a nuestra relación porque Elena no fuera suficiente para ti, concluyó mirando directamente a Alejandro. Se opuso porque temía que a través de ella yo recuperara lo que me fue robado. Alejandro se tambaleó bajo el peso de estas revelaciones, sintiendo cómo cada pilar de su identidad se desmoronaba. Todo en lo que había creído, todo lo que pensaba sobre su familia, su padre, su propia vida, era una elaborada construcción de mentiras. Yo no sabía, murmuró, mirando alternativamente a Elena y a sus hijos. Por supuesto que no sabías, respondió Elena con una compasión inesperada. Ninguno de nosotros tenía la imagen completa, todos fuimos peones en un juego diseñado por otros.
Miguel, el más callado de los trigémelos, dio un paso adelante y, para sorpresa de todos, extendió su pequeña mano hacia Alejandro. «¿Entonces eres nuestro papá?», preguntó con una simplicidad que atravesó el drama adulto como un rayo de luz. La pregunta inocente parecía contener toda la esencia de lo que realmente importaba. Más allá de fortunas robadas, manipulaciones y secretos familiares, Alejandro miró la mano extendida de su hijo y, con lágrimas en los ojos, la tomó gentilmente. «Sí», respondió con voz quebrada. «Parece que sí». Una semana después del escándalo en la catedral, Monterrey hervía de rumores. La alta sociedad regiomontana no hablaba de otra cosa que no fuera la boda interrumpida de los Cantú y la aparición de 3 herederos inesperados. Las revistas de sociedad habían publicado fotografías de los trigémelos en sus portadas y los periódicos especulaban sobre las implicaciones legales y financieras del reconocimiento de los niños como herederos legítimos. Elena observaba este torbellino desde la distancia protectora que había creado alrededor de su familia. Había solicitado una licencia temporal en el hospital, ahora oficialmente propiedad del grupo Cantú, y mantenía a los niños en casa, protegiéndolos de la atención mediática. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, notó que Rafael estaba inusualmente callado. De los 3, él había sido el más afectado por los acontecimientos, su habitual confianza reemplazada por una rabia contenida que preocupaba a Elena. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó sentándose junto a él. Rafael levantó la mirada de su cereal intacto. «¿Por qué ese señor nunca nos buscó antes? ¿No nos quería?». La pregunta, directa como un dardo, atravesó el corazón de Elena. Había temido este momento desde la escena en la catedral. «Tu padre no sabía de ustedes», explicó con cuidado. «Su madre le ocultó mi embarazo. ¿Y por qué no nos ha visitado? Ya sabe que existimos». Elena suspiró. La verdad era que Alejandro había intentado contactarlos varias veces durante la semana, pero ella había solicitado tiempo y espacio para que todos procesaran lo sucedido. «Las cosas son complicadas entre los adultos, Rafa, pero él quiere conocerlos, te lo prometo». «No me importa», respondió el niño con una dureza impropia de sus 8 años. «No lo necesitamos, nunca lo hemos necesitado». Gabriel, sentado silenciosamente junto a ellos, intervino con su habitual sensibilidad. «Pero quizás él sí nos necesita a nosotros, Rafa». Miguel, que observaba desde el otro lado de la mesa, añadió en voz baja: «Parecía triste cuando nos vio». El timbre interrumpió la conversación. Elena se tensó, anticipando quién podría ser. Al abrir la puerta, se encontró frente a Alejandro, impecablemente vestido en un traje informal que contrastaba con su rostro agotado y ojeroso. «¿Elena?», saludó con voz cautelosa. «Sé que pediste tiempo, pero no podía esperar más para hablar contigo, con ustedes». Ella dudó brevemente antes de permitirle entrar. Los niños se habían quedado inmóviles en la cocina, observando con distintos grados de curiosidad y recelo. «Hola», saludó Alejandro, visiblemente nervioso ante estos pequeños que eran biológicamente suyos pero completos desconocidos al mismo tiempo. Rafael mantuvo su expresión hostil. Gabriel ofreció una pequeña sonrisa tentativa. Miguel simplemente observaba, evaluando silenciosamente al recién llegado. «¿Podemos hablar?», preguntó Alejandro a Elena. Después de que el intento de conversación con los niños se viera reducido a respuestas monosílabas, en la pequeña sala, sentados incómodamente mientras los niños los observaban desde la distancia, Alejandro fue directo al punto. «He iniciado los trámites legales para reconocerlos. Quiero que lleven mi apellido si tú estás de acuerdo». Elena asintió lentamente. «¿Y doña Mercedes?». Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. «Nuestra relación está fracturada. He descubierto que no solo me ocultó la existencia de mis hijos, sino muchas otras verdades. He confrontado a los abogados de la empresa sobre las patentes de tu padre. Todo lo que dijo en la catedral era cierto. ¿Qué hay de Isabela? El compromiso está roto, obviamente. Resultó ser exactamente lo que mi madre deseaba, una aliada estratégica, no una compañera». Su mirada se suavizó al añadir: «Todo lo contrario a lo que tú fuiste». Elena desvió la mirada incómoda con la dirección de la conversación. «Alejandro, si esperas que retomemos lo nuestro después de todo esto». «No espero nada», la interrumpió. «Solo quiero conocer a mis hijos y compensar el tiempo perdido, y hacer lo correcto por tu padre y por ti».
En ese momento, un trueno resonó en la distancia, seguido por el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Una tormenta inesperada para la habitualmente seca Monterrey. «Está lloviendo», comentó Miguel, quien había entrado silenciosamente en la sala. El niño se acercó a la ventana, observando las gotas que resbalaban por el cristal. «El abuelo dice que la lluvia limpia el aire». Alejandro miró a su hijo menor, conmovido por este primer acercamiento voluntario. «Es muy sabio tu abuelo. Conoce muchas cosas», continuó Miguel. «Dice que las familias son como rompecabezas y que a veces faltan piezas». «¿Y qué piensas tú?», preguntó Alejandro, captando la metáfora. Miguel lo miró directamente con esos ojos tan idénticos a los suyos. «Creo que ahora tenemos todas las piezas, pero no sabemos cómo encajarlas». La profundidad del comentario dejó a Alejandro sin palabras. Elena observaba la interacción conteniendo las lágrimas, reconociendo en su hijo más callado una sabiduría que sobrepasaba su edad. En la mansión Cantú, doña Mercedes permanecía en su habitación, negándose a recibir visitas o llamadas. Su imperio social se desmoronaba, las invitaciones habían cesado, antiguos amigos evitaban su contacto, y los rumores sobre el origen cuestionable de la fortuna familiar comenzaban a circular. El golpe en la puerta interrumpió su aislamiento autoimpuesto. «He dicho que no quiero visitas», espetó. «No soy una visita sino tu confesor», respondió la voz del padre Joaquín. Reluctantemente, Mercedes permitió su entrada. El sacerdote la observó con una mezcla de compasión y firmeza. «Has construido tu vida alrededor del control y la apariencia, Mercedes, y ahora que esos pilares se desmoronan, te encuentras perdida. Vienes a juzgarme», acusó ella. «Vengo a recordarte que nunca es tarde para la redención. Tienes 3 nietos que llevan tu sangre. Puedes seguir negando su existencia, o puedes construir algo nuevo a partir de las ruinas. Son Garza tanto como Cantú», murmuró ella, repitiendo las palabras que había escuchado en la catedral. «Exactamente», confirmó el sacerdote, «y eso los hace puentes, no amenazas». Doña Mercedes se acercó a la ventana, observando la lluvia que caía sobre los jardines perfectamente cuidados de la mansión. Por primera vez en décadas, las defensas cuidadosamente construidas alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. La lluvia continuaba cayendo sobre Monterrey mientras Elena y Alejandro establecían los primeros términos frágiles de una nueva dinámica familiar. No sería fácil. Había demasiadas heridas, demasiados años perdidos, pero la verdad, por dolorosa que fuera, había abierto un camino hacia la posibilidad de sanación. Rafael, Gabriel y Miguel observaban a los adultos desde la cocina. Procesando a su manera los cambios sísmicos en su pequeño universo, eran demasiado jóvenes para entender completamente las complejidades del mundo adulto, pero lo suficientemente perspicaces para saber que, para bien o para mal, sus vidas habían cambiado para siempre, y afuera, la inesperada lluvia continuaba limpiando el aire de Monterrey, como si la naturaleza misma celebrara que, finalmente, la verdad había emergido después de años de sequía. Un año había transcurrido desde el escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad regiomontana. La mansión Cantú, otrora símbolo de un linaje impenetrable, se había transformado sutilmente. Los jardines, antes rigurosos en su simetría, ahora incluían un área de juegos donde ocasionalmente resonaban risas infantiles. Las puertas que durante generaciones se habían abierto solo para un círculo exclusivo, ahora recibían regularmente a personas que anteriormente habrían sido consideradas inadecuadas para cruzar el umbral. Elena contemplaba estos cambios mientras conducía su auto a través de las elegantes rejas de entrada. Un año atrás, habría sido impensable que ella llegara así, sin escolta ni anuncios previos, como una visitante esperada y bienvenida. Junto a ella, los trigémelos, ahora de 9 años, mostraban distintas reacciones ante la perspectiva de la cena familiar. Rafael mantenía su guardada cautela, Gabriel irradiaba entusiasmo y Miguel observaba todo con su habitual calma reflexiva. «Recuerden sus modales», dijo Elena por costumbre, aunque sabía que era innecesario. Durante el último año, sus hijos habían navegado el complejo mundo de los Cantú con una adaptabilidad que la sorprendía constantemente. La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar el timbre. Alejandro los recibió con una sonrisa genuina, tan distinta a la expresión calculada que había perfeccionado durante sus años como heredero Cantú.
el proceso de reconstrucción de su identidad, separando lo que realmente era de lo que le habían enseñado a ser, había dejado huellas visibles, algunas canas prematuras en sus sienes, pero también una autenticidad en su mirada que nunca había estado allí antes. Justo a tiempo, saludó agachándose para recibir el abrazo entusiasta de Gabriel, el apretón de manos formal de Rafael y la sonrisa tímida de Miguel. Su relación con cada uno de los niños había evolucionado a ritmos diferentes, respetando las personalidades únicas que Elena había nutrido durante años. Al entrar en el gran salón, Elena notó que la decoración había cambiado sutilmente. Los retratos de los patriarcas Cantú, que antes dominaban la estancia como vigilantes del legado, habían sido reemplazados por una mezcla de fotografías familiares, donde los trigémelos aparecían prominentemente, y obras de arte contemporáneo mexicano, algunas seleccionadas por los propios niños. «Mi padre está en la biblioteca», mencionó Alejandro mientras los guiaba. «Ha estado enseñando a Miguel sobre los libros de ingeniería». La relación entre Martín Garza y sus nietos se había convertido en uno de los aspectos más inesperadamente hermosos del nuevo arreglo familiar. El viejo profesor, cuyo conocimiento había sido despreciado y robado décadas atrás, ahora era consultado regularmente sobre proyectos de innovación del grupo Cantú, donde Alejandro había iniciado un proceso de corrección histórica, reconociendo públicamente la contribución de Martín a la tecnología que había cimentado su fortuna. Al entrar en el comedor, Elena fue recibida por una visión que aún la descolocaba. Doña Mercedes, sentada junto a la ventana, conversando tranquilamente con Martín. La transformación de la matriarca era quizás el cambio más profundo de todos. El proceso no había sido fácil ni rápido, tras meses de resistencia. Una grave enfermedad la había obligado a reevaluar sus prioridades. Había sido Miguel, con su silenciosa compasión, quien había tendido el primer puente durante sus visitas al hospital. Elena, saludó doña Mercedes con una inclinación de cabeza. Ya no había la calidez forzada de las anfitrionas sociales, ni el desprecio apenas velado de antaño, sino un respeto cauteloso, nacido de un difícil proceso de aceptación. «Mercedes», respondió Elena con igual formalidad. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente, pero habían encontrado una manera de coexistir por el bien de los niños. La cena transcurrió con la mezcla peculiar de formalidad e intimidad que caracterizaba sus reuniones. Rafael relataba animadamente su reciente participación en un torneo de matemáticas. Gabriel compartía detalles sobre la obra escolar donde interpretaría a un personaje histórico mexicano, y Miguel ocasionalmente intervenía con observaciones sorprendentemente profundas para su edad. Alejandro observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y nostalgia por los años perdidos. Su relación con Elena había evolucionado hacia un respeto mutuo y una colaboración como padres, aunque las cicatrices del pasado impedían cualquier acercamiento romántico. Ambos habían acordado que lo más importante era construir un entorno estable para los niños, donde pudieran integrar ambas partes de su herencia sin renunciar a ninguna. «He estado pensando», comentó Alejandro durante el postre, «en establecer una fundación educativa para apoyar a jóvenes talentosos de escasos recursos que quieran estudiar ingeniería o medicina». Elena reconoció el gesto por lo que era, un intento de honrar tanto la trayectoria de Martín como la suya propia, un modo de transformar la historia de injusticia en algo constructivo para el futuro. «Me parece una excelente idea», respondió con una sonrisa genuina tras la cena, mientras los adultos tomaban café en la terraza. Los trigémelos exploraban los extensos jardines. Desde la distancia, Elena los observaba tan idénticos físicamente y tan distintos en esencia. Recordó el miedo que había sentido años atrás, cuando descubrió que esperaba 3 vidas que tendría que criar sola. El orgullo herido que casi la había llevado a ocultarles para siempre su herencia paterna. Las noches de duda sobre si hacía lo correcto al asistir a aquella boda con ellos son extraordinarios, comentó Alejandro siguiendo su mirada. «Has hecho un trabajo increíble, Elena». «Lo son», asintió ella, «y ahora tienen lo mejor de ambos mundos». No era una situación perfecta, había tensiones residuales, heridas que aún dolían y ajustes constantes a medida que los niños crecían y hacían más preguntas. La sombra de las manipulaciones pasadas no desaparecería por completo
y la restitución, tanto emocional como material, era un proceso continuo. Pero mientras observaba a sus hijos corriendo libremente entre los rosales cuidadosamente cultivados y los árboles centenarios, Elena sintió una paz que había creído imposible un año atrás. Los trigémelos no eran ni Garza ni Cantú exclusivamente, sino puentes vivientes entre dos mundos que, por razones tanto mezquinas como estructurales, habían permanecido separados demasiado tiempo. El sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, tiñendo de dorado los cerros que rodeaban la ciudad. En el horizonte podían distinguirse tanto los modernos rascacielos del distrito financiero como las cúpulas coloniales del centro histórico, una yuxtaposición que reflejaba perfectamente la nueva realidad de los trigémelos. Herederos tanto de una tradición arraigada como de un futuro por construir, Rafael se detuvo en su carrera y señaló algo a sus hermanos. Los tres observaron maravillados cómo un arco iris se formaba tenuemente en el este, donde el sol poniente encontraba las últimas gotas de una llovizna pasajera. «Un puente de luz», murmuró Elena. «Un puente entre mundos», añadió Alejandro, y en ese momento efímero pero perfecto, mientras tres niños idénticos contemplaban asombrados un fenómeno natural desde los jardines de una mansión que ahora también les pertenecía, todos los presentes comprendieron que las verdades, por dolorosas que sean cuando emergen, tienen el poder de liberar más que de destruir. La sangre, después de todo, era solo el comienzo de la historia.